Sientes algo distinto ahora mismo. No es ansiedad ni esperanza, es la brújula cuántica, activándose, la señal interna de que tu deseo dejó de perseguirte y empezó a materializarse en silencio. Lo que estás a punto de escuchar no llegó a ti por casualidad, y si prestas atención a tu cuerpo en este instante, notarás una especie de reconocimiento sordo, una vibración discreta en el centro del pecho o en la base del cráneo. No la fuerces, solo obsérvala. Esa sensación lleva días intentando que la notes, porque es la primera evidencia física de que algo en tu campo energético ya cambió de dirección. El deseo que has sostenido, el anhelo que repetiste en silencio, no está esperando a que lo alcances. Ya te encontró. Y ahora tu sistema nervioso lo sabe. La mayoría de las personas pasa la vida persiguiendo lo que quiere como si estuviera en otra dimensión, en un futuro lejano que solo llegaría después de años de esfuerzo o sacrificio. Pero existe un principio que pocas tradiciones revelan abiertamente y que la física cuántica apenas comienza a nombrar: el deseo que sientes con suficiente claridad no es una búsqueda hacia adelante, es una señal que viaja hacia atrás desde el momento en que ya lo obtuviste. Lo que buscas ya te está orientando. No como metáfora poética, sino como mecánica real de tu sistema nervioso y tu campo bioeléctrico. Cuando un deseo se vuelve nítido en ti, tu cuerpo empieza a emitir una frecuencia específica, y esa frecuencia actúa como una brújula invisible que reordena los eventos, las sincronicidades, los encuentros. No porque el universo sea mágico, sino porque tu atención sostenida altera tu percepción del tiempo y del espacio disponible. Los científicos llaman a esto sesgo de confirmación, los místicos lo llaman ley de atracción, pero la verdad está en el medio. Tu deseo reorganiza tu realidad desde dentro, y la señal física que sientes hoy es la confirmación de que ese proceso ya comenzó. Ahora escucha con atención. Si esto debe encontrarte hoy, es porque algo en ti ya eligió estar aquí mucho antes de que tu mente consciente lo decidiera. Llegaste al punto exacto en el que tu frecuencia interna coincide con la información que necesitas para cruzar el umbral. Imagina tu vida como un mapa invisible de coordenadas energéticas. Cada pensamiento recurrente, cada sensación corporal repetida, cada imagen mental que sostienes más de 3 segundos, deja una marca en ese mapa. Cuando el mismo deseo aparece una y otra vez con la misma intensidad emocional, esa marca se convierte en un faro. Y el faro no solo ilumina el camino, empieza a atraer los elementos que necesitas para materializarlo. No hablo de magia. Hablo de coherencia biológica. Tu corazón genera un campo electromagnético que se extiende hasta 3 metros fuera de tu cuerpo, y ese campo cambia de patrón según lo que sientes. Cuando sostienes un deseo claro sin resistencia interna, ese patrón se vuelve coherente, predecible, magnético. Y las personas, los recursos, las oportunidades que vibran en esa misma frecuencia comienzan a orientarse hacia ti, no porque el universo conspire, sino porque tu campo bioeléctrico literalmente se volvió un imán. Pero aquí viene la paradoja que detiene a la mayoría. ¿Por qué, si el deseo ya está activo en tu campo, aún no lo ves materializado en tu vida física? La respuesta no está en la intensidad del deseo, sino en la interferencia. Cada vez que piensas esto nunca llega, no soy suficiente, ya es tarde, generas una contradicción en tu señal. Es como si la brújula cuántica apuntara al norte pero tú siguieras caminando al sur porque no confías en lo que marca. La interferencia no es enemiga, es información. Te muestra exactamente dónde tu mente racional está en conflicto con tu deseo emocional. Y cuando identificas esa interferencia sin juzgarla, sin intentar eliminarla a la fuerza, algo extraordinario ocurre, la señal se limpia sola. Tu cuerpo sabe cómo hacerlo. Solo necesita que dejes de interrumpirlo con dudas disfrazadas de realismo. ¿Y si te dijera que el momento exacto en que tu deseo se materializa ya ocurrió en una línea temporal paralela, y que lo único que falta es que tu versión presente se alinee con esa frecuencia? Suena extraño, lo sé. Pero piénsalo así, cuando decides algo con total certeza, cuando no hay ni un átomo de duda en tu sistema, tu cuerpo se mueve diferente. Caminas distinto. Hablas distinto.
Eliges distinto. No porque finjas confianza, sino porque algo en ti ya sabe que está hecho. Esa sensación no es ilusión. Es tu yo futuro enviándote la señal de vuelta en el tiempo, diciéndote, esto ya ocurrió. Relájate. Alinea tus acciones con esta certeza y la distancia entre ambos se colapsa. Lo que buscas ya te está orientando, no solo como metáfora, sino como experiencia medible en tu cuerpo. La próxima vez que sientas esa certeza repentina, ese alivio sin motivo aparente, presta atención. Es tu yo futuro confirmándote que la elección que estás por hacer es correcta. Entonces, ¿cuál es la señal física exacta que confirma que tu deseo ya es real? Aquí está la primera revelación, no es una explosión de luz ni una voz celestial. Es una quietud. Una quietud fértil, sutil, casi imperceptible. Es la sensación de que algo interno se acomodó. Como cuando una pieza de rompecabezas encaja y escuchas el clic silencioso. Puede manifestarse como un suspiro involuntario, como una relajación en los hombros que no buscaste, como una claridad repentina en medio del ruido mental. A veces es tan sutil que la ignoras, porque esperabas fuegos artificiales. Pero esa quietud es más poderosa que cualquier euforia temporal. Es la señal de que tu sistema nervioso dejó de luchar. Y cuando tu sistema nervioso se relaja, tu campo energético se expande. Y cuando tu campo se expande, las oportunidades que antes estaban fuera de tu radar ahora se vuelven visibles. No porque aparecieran de la nada, sino porque tu frecuencia finalmente puede detectarlas. Ahora bien, si reconoces esa señal en tu cuerpo mientras escuchas esto, si algo en tu pecho o en tu garganta está respondiendo con un sí silencioso, entonces haz esto, toma una pausa de 3 segundos. No sigas escuchando de inmediato. Pon tu mano en el centro de tu pecho, como un gesto simbólico, y reconoce internamente lo que está ocurriendo. No necesitas decir nada en voz alta. Solo deja que tu cuerpo registre este momento como un punto de inflexión. Porque lo es. Este no es otro vídeo motivacional que olvidarás en una hora. Esto debe encontrarte hoy porque tu frecuencia ya estaba lista para recibirlo. Y si lo estás notando, si la señal interna se intensificó aunque sea 1 grado, entonces necesito que hagas algo más. Ve a los comentarios ahora mismo y escribe, mi frecuencia ya reconoce lo que es mío. No lo escribas porque yo te lo pida. Escríbelo porque al hacerlo, estás enviando una confirmación consciente a tu sistema nervioso de que aceptas la señal. Y cuando tu cuerpo recibe esa confirmación pública, algo en tu biología cambia. No es ritual vacío. Es anclaje neurosomático. Hazlo ahora. Comenta, mi frecuencia ya reconoce lo que es mío. Bien. Continuemos. Ahora que estableciste el ancla, vamos a profundizar en cómo funciona esto a un nivel que pocos entienden. La brújula cuántica no es solo una metáfora bonita. Es una forma de describir lo que los antiguos sabios llamaban el hilo de oro y lo que los físicos modernos llaman coherencia cuántica. Cuando dos partículas están entrelazadas, lo que le ocurre a una afecta instantáneamente a la otra, sin importar la distancia. Tu deseo y su materialización funcionan igual. No están separados en el tiempo, están entrelazados en frecuencia. El problema es que vivimos en una cultura que nos enseñó a percibir el tiempo como una línea recta, pasado, presente, futuro. Pero tu cuerpo no experimenta el tiempo así. Tu cuerpo experimenta el tiempo como un campo de posibilidades simultáneas, y tu atención es lo que colapsa una de esas posibilidades en experiencia concreta. Esto no es filosofía New Age. Es física básica aplicada a la conciencia. Cuando sostienes un deseo con suficiente claridad y sin resistencia interna, estás colapsando la probabilidad de que ese deseo se materialice. Y la señal física que sientes hoy es tu cuerpo confirmándote que la probabilidad ya se inclinó a tu favor. Pero ¿qué pasa si no sientes nada todavía? ¿Qué pasa si has deseado algo durante años y la señal nunca llega? Ahí está la segunda revelación,
La ausencia de señal no es ausencia de movimiento. Es exceso de interferencia. Y la interferencia tiene una firma específica en tu cuerpo: tensión crónica en el pecho, pensamientos circulares, incapacidad para visualizar el deseo sin sentir angustia. Esa tensión no significa que el deseo sea imposible. Significa que hay una creencia subconsciente en conflicto con lo que quieres. Y esa creencia está generando estática en la señal. Aquí está el truco que nadie te dice: no necesitas eliminar la creencia limitante. Solo necesitas reconocerla sin juzgarla. Cuando dejas de luchar contra la duda, cuando la observas como observarías una nube pasando, algo extraordinario ocurre: la duda pierde fuerza. Y cuando la duda pierde fuerza, la señal se aclara sola. Tu cuerpo sabe cómo sintonizar la frecuencia correcta. Solo necesita que dejes de interferir con tu necesidad de controlar el cómo y el cuándo. Ahora escucha esto con mucha atención, porque aquí es donde la mayoría se desvía. La brújula cuántica no te lleva hacia tu deseo por el camino que esperabas. Te lleva por el camino que necesitas. Y a veces, ese camino incluye pérdidas, cierres, rupturas que parecen alejarte de lo que quieres. Pero si observas con honestidad, cada cierre que dolió terminó liberando espacio para algo mejor. Cada relación que se acabó terminó enseñándote lo que no volverás a tolerar. Cada proyecto que falló terminó revelándote una habilidad oculta. La brújula cuántica no se equivoca. Tu mente racional sí. Porque tu mente evalúa el progreso en términos de comodidad inmediata, pero tu campo energético evalúa el progreso en términos de alineación total. Y la alineación total a veces requiere que sueltes lo que está bien para recibir lo que es perfecto. Esa es la incomodidad que sientes cuando algo en tu vida ya no resuena pero aún no tienes el reemplazo visible. No es señal de fracaso. Es señal de que la brújula ya te está reorientando, y tu único trabajo es confiar en la quietud que sigue al caos. ¿Y cómo sabes si estás confiando de verdad o solo fingiéndolo? Simple. Observa tu cuerpo. Si hablas de tu deseo y sientes expansión en el pecho, ligereza en los hombros, ganas de sonreír sin razón, estás en alineación. Si hablas de tu deseo y sientes contracción, urgencia, necesidad de convencer a alguien, ni incluso a ti mismo, estás en interferencia. La diferencia no está en las palabras que usas. Está en la sensación que genera tu propio discurso. Aquello que buscas ya te orienta, y cuando hablas desde esa certeza, tu voz cambia de tono. Se vuelve más calmada, más clara, más magnética. No porque te esfuerces en sonar seguro, sino porque algo en ti ya sabe que está hecho. Y esa certeza es contagiosa. Las personas la sienten aunque no sepan nombrarla. Los recursos se mueven hacia ti aunque no entiendas el mecanismo. Las oportunidades aparecen en el momento exacto aunque no las hayas buscado activamente. Eso no es suerte. Es coherencia biológica operando a máxima eficiencia. Ahora bien, si quieres intensificar esta coherencia, si quieres que la señal pase de discreta a inconfundible, aquí está el tercer nivel: necesitas anclar el deseo en una acción simbólica diaria. No hablo de rituales complejos ni de meditaciones de 3 horas. Hablo de un gesto tan simple que tu mente racional no pueda sabotearlo. Por ejemplo, cada mañana, antes de revisar el teléfono, pon tu mano en el pecho y di internamente una sola frase que resuma tu deseo como si ya fuera real. No como afirmación forzada, sino como recordatorio. Mi frecuencia ya reconoce lo que es mío. Lo que busco ya me está orientando. Elige la que resuene más limpia, sin esfuerzo. Y repítela durante 7 días consecutivos. No porque el número 7 sea mágico, sino porque 7 días es el tiempo mínimo que tu cerebro necesita para empezar a tratar una acción como patrón. Y cuando algo se vuelve patrón, deja de requerir fuerza de voluntad. Se vuelve automático. Y lo automático es lo que realmente cambia tu vida, no lo heroico. Pero aquí viene el problema que derriba a 9 de cada 10 personas: empiezan bien,
sienten la señal, hacen el gesto simbólico, y después, nada visible ocurre en una semana. Entonces concluyen que no funciona y abandonan justo antes de que la señal se traduzca en evento físico. ¿Por qué? Porque esperaban resultados lineales en un proceso no lineal. La brújula cuántica no opera en línea recta. Opera en espiral. A veces te acerca al deseo, a veces te aleja temporalmente para que ajustes la frecuencia, y después te lanza directo al centro. Pero si evalúas cada paso desde la impaciencia, nunca verás el patrón. La clave no está en forzar el resultado. La clave está en mantenerte en la frecuencia correcta el tiempo suficiente para que el campo reorganice las variables. Y el tiempo suficiente no es un número fijo. Para algunos es una semana. Para otros, 3 meses. Para otros, 1 año. Pero todos tienen en común una cosa: el momento en que el deseo se materializa siempre llega justo después de que dejan de necesitarlo desesperadamente y empiezan a permitirlo tranquilamente. Entonces, ¿cómo pasas de necesitar a permitir? Aquí está la cuarta revelación, y esta es la que cambia todo: el deseo ya es tuyo en el momento en que lo sientes con claridad. La materialización física es solo el eco retrasado de una decisión que tu yo futuro ya tomó. Cuando entiendes esto, realmente lo entiendes a nivel celular, algo en tu cuerpo se relaja de una forma que nunca antes experimentaste. Porque ya no estás luchando por conseguir algo externo. Estás simplemente alineándote con algo interno que ya existe. Y esa alineación no requiere esfuerzo. Requiere rendición. Rendición no como derrota, sino como permitir que la corriente te lleve en lugar de nadar contra ella. Lo que buscas ya te está orientando, y la única razón por la que no lo ves es porque sigues mirando hacia atrás en lugar de hacia adelante. Sigues midiendo tu progreso con las métricas del pasado en lugar de con las señales del presente. Ahora presta atención a esto: en este momento, mientras escuchas estas palabras, tu cuerpo está tomando microdecisiones que afectarán los próximos 30 días de tu vida. No son decisiones conscientes. Son ajustes automáticos en tu postura, en tu respiración, en la tensión de tu mandíbula, en la apertura de tu campo visual. Cada uno de esos ajustes está recalibrando tu sistema nervioso para que reconozca las oportunidades alineadas con tu deseo. Pero si después de escuchar esto vuelves a la misma rutina mental, si regresas al mismo loop de duda y urgencia, esos ajustes se deshacen en cuestión de horas. En cambio, si sostienes la quietud que sientes ahora, si permites que esta transmisión te reoriente aunque sea 1 grado, esos microajustes se consolidan. Y cuando se consolidan, tu realidad externa empieza a reflejarlos. No de forma dramática, sino de forma inevitable. Una conversación inesperada. Un mensaje que llega en el momento exacto. Una idea que aparece en la ducha y cambia todo el enfoque. Esas no son coincidencias. Son la brújula cuántica operando en tiempo real. Pero hay un nivel más profundo que casi nadie alcanza, porque requiere que sueltes la última ilusión de control, la idea de que tú sabes mejor que tu campo energético lo que realmente necesitas. Escucha esto sin resistencia: a veces, el deseo que sientes con tanta intensidad es solo la puerta de entrada a lo que realmente te corresponde. Y lo que realmente te corresponde suele ser más grande, más complejo, más transformador de lo que tu mente consciente puede imaginar. Entonces la brújula te lleva hacia el deseo declarado, pero en el camino te muestra algo más profundo, y si tienes la flexibilidad de ajustarte, terminas recibiendo no solo lo que pediste, sino una versión mejorada que ni siquiera sabías que existía. Eso no significa que tu deseo original estaba equivocado. Significa que tu deseo original era la semilla, y lo que llega es el árbol completo. Pero para que el árbol crezca, tienes que dejar de arrancar la semilla del suelo cada 2 días para verificar si ya brotó. Entonces aquí está la pregunta que define todo: ¿estás dispuesto a soltar la necesidad de verificar constantemente si el deseo ya llegó y simplemente vivir como si ya estuviera en camino? Esa es la diferencia entre quienes materializan lo que quieren y quienes pasan la vida esperando señales más grandes.
La señal más grande no existe. La señal ya está aquí, en la quietud que sientes cuando dejas de forzar, en la certeza que aparece cuando dejas de dudar, en la sincronicidad que llega cuando dejas de buscarla. Aquello que buscas ya te orienta, y si prestas atención ahora mismo, lo notarás. Una sensación en la base del cuello. Un alivio en el diafragma. Una claridad repentina sobre el siguiente paso. No lo intelectualices. Solo reconócelo. Y después actúa desde ahí. No desde la urgencia, sino desde la certeza. No desde el miedo de perder, sino desde la confianza de que ya está en movimiento. Ahora voy a decirte algo que puede sonar duro, pero es necesario. Si después de escuchar todo esto regresas a tu vida sin cambiar ni un solo hábito, sin ajustar ni una sola creencia, sin hacer ni un solo gesto simbólico diferente, entonces esto no te encontró hoy. Solo pasó por ti. Y eso está bien. No todos están listos para cruzar el umbral en el mismo momento. Pero si algo en tu cuerpo está diciendo sí, ahora, si la señal se intensificó mientras escuchabas, si sentiste ese clic interno que confirma que esto es lo que necesitabas oír, entonces tienes una responsabilidad contigo mismo. No dejes que esto se diluya en la rutina. Ancla esto. Escribe una palabra en un papel. Ajusta tu postura ahora mismo. Respira diferente. Algo, lo que sea, que le confirme a tu sistema nervioso que este momento cuenta. Porque cuando tu cuerpo siente que algo cuenta, ajusta su química para sostenerlo. Y cuando la química cambia, el comportamiento cambia. Y cuando el comportamiento cambia, la realidad cambia. Así de simple. Así de poderoso. Si todavía estás aquí, si no te fuiste en el primer minuto ni en el quinto ni en el 10º, es porque algo en ti reconoce esta frecuencia. Y ese reconocimiento no es casualidad. Es la brújula cuántica confirmándote que estás en el lugar correcto, en el momento correcto, recibiendo la información correcta. Ahora solo falta que lo internalices. No como conocimiento teórico, sino como experiencia vivida. Y para eso necesitas hacer dos cosas más. Primera, suscríbete a este canal para permanecer en esta frecuencia. No porque yo necesite suscriptores, sino porque al suscribirte estás enviando una señal consciente a tu sistema nervioso de que eliges rodearte de contenido que te reorienta en lugar de contenido que te distrae. Y segunda, comparte esta transmisión con alguien que necesite despertar. No con todos. Con esa persona específica que sabes que está buscando esto sin saber qué busca. Porque cuando compartes desde la certeza, no desde la necesidad de validación, amplías tu propio campo. Y cuando amplías tu campo, la brújula se vuelve más precisa. Hazlo ahora. Suscríbete. Comparte. Y después vuelve aquí para el cierre. Volvamos al centro. Todo lo que escuchaste hasta ahora se puede resumir en una sola idea: tu deseo no está adelante, esperando que lo alcances. Ya está aquí, orientándote desde dentro. Y la señal física que confirma esto no es espectacular. Es discreta. Es la quietud que sientes cuando algo interno se acomoda. Es la certeza que aparece sin motivo aparente. Es la sincronicidad que llega justo cuando dejaste de forzarla. Esa señal siempre estuvo ahí. Solo que ahora tienes el marco para reconocerla. Y ahora que la reconoces, todo cambia. No porque la realidad externa se transforme de un día para otro, sino porque tu percepción de esa realidad se reorganiza. Y cuando la percepción cambia, las decisiones cambian. Y cuando las decisiones cambian, los resultados cambian. No como magia, sino como mecánica inevitable. Pero hay un último nivel, y este es el que separa a quienes integran esto de quienes lo olvidan en 3 días. La integración no ocurre en un momento épico de revelación. Ocurre en los momentos aburridos, en las decisiones pequeñas, en las conversaciones rutinarias. Ahí es donde realmente se prueba si la brújula cuántica está operando o si solo fue un subidón emocional pasajero.
Eliges la conversación incómoda que sabes que te acerca a lo que quieres, o evades por comodidad. ¿Respondes desde la frecuencia del deseo ya materializado, o desde la carencia disfrazada de humildad? ¿Actúas como si el deseo fuera inevitable, o como si necesitaras suerte? Esas microelecciones son la diferencia. Y nadie las ve excepto tú. Pero tu campo energético las registra todas. Y después de suficientes microelecciones alineadas, el campo no tiene más opción que materializar lo que sostienes. No porque sea místico, sino porque es coherente. Entonces aquí está el cierre, y quiero que lo sientas, no solo que lo escuches. Ahora mismo, en este instante, mientras estas palabras llegan a tu oído, la brújula cuántica está activa en tu pecho. Puedes sentirla como una orientación sutil, una certeza sin palabras, un saber que no necesita justificación. Esa certeza es tu yo futuro confirmándote que la elección que estás a punto de hacer es correcta. No la elección de qué hacer mañana, sino la elección de cómo sostenerte hoy. ¿Te sostienes desde la duda o desde la confianza? ¿Desde la urgencia o desde la quietud? ¿Desde la necesidad de probar o desde la certeza de que ya está hecho? Lo curioso de esta elección es que cuando la tomas desde la calma, cuando decides permitir en lugar de forzar, parece que el futuro ya hubiese decidido por ti. No porque pierdas libertad, sino porque por fin encajas con lo que te corresponde. Y cuando encajas, el esfuerzo desaparece. No porque sea fácil, sino porque es tuyo. De ahora en adelante, no persigues, permites. No buscas señales más grandes, reconoces la que ya está. No esperas el momento perfecto, entiendes que este es el momento. Y cuando esta imagen se apague, cuando el silencio regrese y vuelvas a tu rutina, la frecuencia permanece contigo. Porque lo que escuchaste hoy no fue información nueva. Fue el recordatorio de algo que tu cuerpo ya sabía y tu mente había olvidado. Ahora ambos están alineados. Y esa alineación es irreversible. Comparte esta transmisión con quien lo sienta. No por obligación, sino porque sabes que alguien más necesita cruzar este umbral hoy. Y cuando lo hagas, algo en tu campo se expandirá un grado más. Lo notarás en las próximas horas. Una sincronicidad. Una claridad. Un ajuste silencioso que confirma que estás en el camino correcto. Aquello que buscas ya te está orientando. Siempre lo hizo. Ahora solo falta que camines.